Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes o días, dependiendo a qué horas vean este video, esta transmisión. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro curso. Me tardé un poquito en subir este video porque, bueno, tuve aquí algunas dificultades técnicas en cuestión de aquí de mi navegador, que creo que requería actualizar, no me dejaba utilizar aquí la cámara y bueno, una serie de vicisitudes, pero creo que ya se solucionaron. Bien, en nuestro video del día de hoy, nuestra clase del día de hoy, es en continuación con este proceso histórico y que se sigue después del siglo XIX en materia de urbanización en México. De hecho, toca ver digamos, el periodo de 1900 a 1940 y corresponde al capítulo 2 del libro de Gustavo Garza, ¿sí? La Organización en México en el siglo XX, que trata sobre el tema de la revolución, guerra mundial, gran depresión y despegue económico y urbano. Este es un periodo muy interesante porque como ustedes ya seguramente tuvieron oportunidad de leerlo debido a la tarea que les dejé, pues es un periodo que hay que analizarlo con diferentes lupas. Y lo digo así porque realmente el tema de 1900 a 1940 hay diferentes eventos nacionales y mundiales, ¿sí? Que inciden dentro de nuestro país y que obviamente inciden dentro de lo que es la urbanización. Particularmente la historia de México del siglo XIX y el siglo XX ha sido una historia de movimientos, una historia violenta, una historia de revoluciones, de movimientos armados, de traiciones, ¿por qué no decirlo? De asesinatos, que han moldeado la historia de nosotros, han moldeado nuestra historia, nuestro país, nuestro México. Obviamente todos estos movimientos sociales, todas estas, todo este devenir histórico en nuestro país en estos dos siglos, 19 y 20, pues han moldeado obviamente nuestra sociedad y han moldeado nuestras ciudades, ¿no? Que es lo que estamos estudiando. Eh, yo puse aquí como inicio, ¿no? Como introducción de este tema, esta carátula, ¿no? Que ustedes pueden ver. Un poco para ir adentrándonos en lo que sucede, ¿no? Eh, Vean, por ejemplo, ¿qué pasan en estos 40 años? Bueno, pues en México, pues la revolución, bueno, los movimientos armados que se dieron y las revueltas que se dieron a partir de 1910, casi hasta 1930, y que es lo que se conoce como la Revolución Mexicana, ¿no? No hay así, no hay un consenso histórico en el cual se pueda decir tal fecha termina justamente el, la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque no es como decir la independencia de México, ¿no? Que si bien es cierto la independencia de México, el movimiento armado comienza en 1810 e históricamente
Podría decirse que se culmina en 1821 con la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México. No es así en el caso de la Revolución Mexicana. Tenemos una fecha de inicio, pero los historiadores no se han puesto de todo de acuerdo para decir cuándo es que verdaderamente termina la Revolución Mexicana. Porque la Revolución Mexicana fue una serie de movimientos armados, lo que yo decía, traiciones, em, revueltas, eh, otras más traiciones, etcétera, ¿no? Entonces, hay algunos que dicen que termina hasta 1930 por ahí, este periodo de la revolución. Vamos a ir platicando un poco de eso, ¿no? Por aquí abajo, bueno, aquí puse esta imagen muy icónica, ¿no? De de Zapata y Pancho Villa, ¿no? Cuando Pancho Villa se sienta en la silla presidencial, pues, para ver qué se sentía, prácticamente así dijo, ¿no? A ver qué se siente. Zapata no se quiso sentar porque corría el rumor de que quien se sentara en esa silla se volvía loco, ¿no? O enloquecía. Entonces esta imagen es muy icónica porque une a los líderes de los movimientos campesinos rurales, ¿no? Zapata por el sur y el Centauro del norte, ¿no? Pancho Villa. Eh, la imagen de acá abajo es uno de los movimientos que se da también en el siglo, en este periodo, ¿no? Particularmente de 1926 a 1928-29 más menos, ¿no? Por ahí, que tiene que ver con la guerra cristera, ¿no? Fue otro de los movimientos que se da, que convulsionó México. Eh, esta imagen es muy icónica también porque es el fusilamiento de un padre, de un párroco, llamado el Padre Pro, ¿no? Que fue un mártir de la guerra cristera, ¿no? Otro evento muy particular también de este periodo es la expropiación petrolera, 1938, perdón, 1938, con Lázaro Cárdenas del Río, que también fue un movimiento muy particular, bueno, un evento muy simbólico de este periodo. Y bueno, y ya para finalizar también esta década de los 30, 40, pues el advenimiento de la Segunda Guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero pasan más cosas, ¿no? Que ahorita vamos a ir diciendo. Ok, bueno, vamos a avanzar en todo esto. Bueno, este periodo para analizar todo este periodo de 1900 a 1940 tenemos que irnos un poco más atrás. Recordarán que hablábamos del siglo XIX, que también el siglo XIX estuvo plagado de movimiento, bueno, por supuesto, el movimiento de independencia, ¿no? Que concluye en 1821, pero a partir de 1821 eh, se da una serie de situaciones muy sui generis aquí en nuestro país. ¿Por qué? Porque los movimientos internacionales, eh, hablando por ejemplo de los intereses geopolíticos, veían a México como un botín, ¿no? De alguna manera. Ya para ese momento, digamos, los intereses norteamericanos también empezaban ya a fijarse sobre nuestro país, principalmente los estados del norte, que ya vimos en las clases pasadas,
cómo fueron perdidos, ¿no? En movimientos, digamos, en diferentes sucesiones, ¿no? La pérdida de primero, el movimiento independentista de Texas, que se deriva en una separación y emancipación de ese estado, eh, que estuvo alrededor de cerca de 9 años, más o menos, como un estado independiente. Después su posterior anexión a la Unión Americana, a los estados de la Unión. Y derivado de un problema de límites, bueno, pues ahí se da, se viene el advenimiento de la guerra contra México, donde se nos quita otros estados, ¿no? Eh, y lo último que termina por vender Antonio López de Santana, pues bueno, fue el cachito este de la Mesilla. Esto digamos, a mediados de los 1800, ¿no? También posteriormente a eso, pues se da toda esta situación de las guerras de reforma, de los liberales contra los conservadores, y sí, es la situación de la intervención francesa, con el consecuente primer imperio mexicano, ¿sí? Que se da a raíz de la ocupación, por cierto, francesa, o sea, la ocupación francesa aquí en México, eh, con el emperador Maximiliano, eh, la emperatriz Carlota, y que eran sostenidos en el poder por los soldados suavos, ¿no? Que eran, digamos, del ejército francés que Napoleón III dejó aquí en nuestro país. Realmente nunca tuvo el primer imperio, perdón, el segundo imperio mexicano, porque el primero fue este Agustín de Iturbide, ¿sí? El segundo imperio mexicano. Este segundo imperio, bueno, pues nunca tuvo realmente un ejército propio porque se mantenía con estos soldados, ¿no? Con estos soldados eh, que le prestaban, ¿no? Napoleón III. Después, Benito Juárez y su guerra de, casi guerra de guerrillas, pues los expulsa del país. Cuando Napoleón III retira el apoyo militar. Y bueno, como ya platiqué la clase pasada, la historia nos dice que, bueno, eh, Carlota sale del país, prácticamente enloquece en el camino, y Maximiliano pues es derrotado en el cerro y fusilado en el Cerro de las Campanas. Después de esta segunda parte, perdón, ya en la última parte del siglo XIX, se da a la muerte de Benito Juárez, ¿sí? Se da la oportunidad de cambiar de régimen con Porfirio Díaz, con el dictador, unos dicen dictador, otros, otras personas dicen que no, otros historiadores dicen que Porfirio Díaz eh, no ha sido reivindicado en la historia mexicana como debía ser. Digamos que Porfirio Díaz fue luz y sombra porque, si bien es cierto, estuvo más de 30 años en el poder, con elecciones fraudulentas y reelecciones continuas de la misma manera, acallando opositores y encarcelándolos y todo eso. Si bien es cierto, también hubo un desarrollo importante en este siglo, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Mucho de lo que se recuerda principalmente de Porfirio Díaz es esta integración que se da en el interior de la República, en el mercado nacional, por su sistema ferroviario. La imagen que, por ejemplo, ustedes están viendo aquí es el ejemplo de la construcción de la vía férrea entre la Ciudad de México y Puerto de Veracruz, ¿sí? A partir de 1873, para que ya a final de su periodo, 1910, se alcance más de 19.000 kilómetros de vías férreas, ¿no? Este es un dato muy importante porque durante
el periodo porfirista en México, se tuvo ese gran desarrollo férreo que llevó como lógica consecuencia un desarrollo económico en las diferentes regiones del país. Eh, Esto generó un auge en el desarrollo económico y de hecho se dice que en esos años es cuando México por fin tiene algún superávit en las cuentas, ¿no? Sin embargo, bueno, también la historia no nos deja pie a duda de que también había desigualdades sociales muy fuertes, ¿no? Que vinieron digamos, a traer como consecuencia el inicio de lo que marcaría estos primeros 40 años el- el- del siglo XX, ¿no? Prácticamente se estuvo en guerra de esos primeros 40 años, yo creo que más de 25, 26 años fueron de guerras, traiciones, eh, asesinatos, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Eh, estas primeras décadas del siglo XX se, se marcan como unas décadas de crisis económica y un crecimiento incipiente del tema urbano. Ya habíamos comentado que el ferrocarril es impulsado por empresas extranjeras, dando como consecuencia un crecimiento económico, ¿sí? Por ejemplo, lo que se comentaba, ¿no? El último lustro del siglo XIX y principios del XX, el Producto Interno Bruto sube, se menciona casi un 5%, 4,9%. Y sin embargo, el tema del modelo agroexportador, ¿qué significa eso? Que eh, también el tema agropecuario, pues se vio afectado. Justamente en el tema agrario y los campesinos, al marcarse esas grandes diferencias con la gente, con los hacendados, con los grandes hacendados, dueños de las tierras y las famosas tiendas de raya, donde les ponían a sus peones como con deudas prácticamente impagables y una serie de injusticias sociales, pues fue lo que originó, ¿no? En la historia lo conocemos como esas famosas huelgas o intentos de huelgas y movimientos de Cananea y Río Blanco, que fueron sofocadas completamente, ¿no? Y esos son los que en la historia de México pues dan como inicio o siembran el movimiento de la revolución, ¿no? Eh, varios varios factores son los que en estos años son los que inician, digamos, este movimiento revolucionario, que obviamente trae como consecuencia un movimiento en el sistema urbano nacional. Recordemos que el sistema urbano nacional es o por concepto, es el número de ciudades que se tienen en el país, ciudades importantes, obviamente como punta de lanza sería la Ciudad de México, y ciudades importantes estratégicas, por ejemplo Veracruz, ¿no? Y todas las demás ciudades. Recordemos de que en el siglo XIX, al finalizar este periodo del siglo XIX, pues teníamos cerca de 18 ciudades que rebasaban los 15,000 habitantes, ¿no? Entre ellos la Ciudad de México, por supuesto, Puebla, Guadalajara, San Luis Potosí, Monterrey, que es una de las ciudades hasta hoy muy importantes, Zacatecas, que desde el- la época colonial se caracterizó por el tema minero, ¿no? Guanajuato de la misma manera, Mérida, Querétaro, Morelia, que la antigua Valladolid, ¿no? Que bueno, posteriormente a la independencia de México, adquiere la ciudad de Valladolid
adquiere el nombre de Morelia, pues por Morelos, ¿no? Oaxaca, Aguascalientes, Durango, Toluca, que ya aparece para finales del año 1895, ya tiene cerca de 23,000 habitantes, ¿sí? 23,150 por ahí. Colima, Chihuahua, Veracruz y Campeche. Esas 18 ciudades conforman el sistema urbano nacional con el cual, digamos, se inicia el siglo XX, ¿no? Este siglo XIX termina con estas 18 ciudades. Y vamos a ver que en este periodo, de estas 18 ciudades a finalizar, digamos, los años 30, llegar a 1940, hay un crecimiento lento, por un lado, inclusive algunas ciudades tienen decrecimiento por este periodo de guerra de la revolución, y bueno, y todas las guerras que hubo, ¿no? Este, la guerra cristera, la decena trágica, todo ese tipo de cosas eh, vino a modificar el esquema nacional. Sin embargo, también lo vamos a comentar en estas 4 décadas principal y de inicio del siglo XX se siembran también las bases para el desarrollo urbano nacional que tendría después en el resto del siglo XX, ¿no? Bueno, decimos que el modelo agroexportador empieza a agotarse. ¿Qué significa eso? Que bueno, ya no es tan importante, porque de alguna manera el tema industrial y ferrocarrilero y comercial que impulsó Porfirio Díaz al final, principalmente al final de su periodo, sus periodos, ¿sí? También de alguna manera eso provocó que el tema del agro fuera un poco a la baja, ¿no? Eso digamos, conjuntado con que en alguna entrevista que le hicieron a Porfirio Díaz, él decía que, bueno, pues él estaba listo completamente para dejar el poder, que ya no se quería reelegir, etcétera, ¿no? Entonces, se quiso reelegir por sexta vez y, bueno, pues ahí surge este movimiento muy, muy interesante que encabezó Madero para poder contender a las elecciones. Eh, Ahí por ahí Porfirio le hace una jugarreta, lo encarcela y él otra vez vuelve a salir triunfante, pero ya se inicia el movimiento de revolucionario, ¿no? Otro tema muy, muy, muy importante, además de la Revolución Mexicana, que como ya hemos comentado, se extiende desde 1910 hasta entrados los años 30, ¿sí? Donde hay eventos, asesinatos, traiciones, guerras, etcétera, guerras internas. Otro es el tema de la Gran Depresión, 1929, principalmente en Estados Unidos, pero pero nos pega además, ¿no? Aquí no lo apunté, pero también recuerden que también en esa época se vivió 1918, 1917 y 1918. Inicia a nivel mundial la Primera Guerra Mundial, en la cual pues México no participa, es neutral, pero también 1917 y 1918 1918 se da la famosa gripe española, ¿sí? Donde México pues perdió también mucha gente. A nivel mundial millones de personas murieron, ¿no? Entonces, pues todo este movimiento, todos estos movimientos, fíjense, empezamos con las guerras, bueno, con el movimiento de la independencia, la Primera Guerra Mundial, perdón, hace rato dije 1917, de 1914 a 1918 fue la Primera Guerra Mundial. Se da también la gripe española, que México también
es bueno, la sufrimos aquí del país, la Gran Depresión, la Revolución Mexicana y algo muy muy importante, eh, que a raíz de esta de todo del periodo del maximato, como es conocido, el periodo después de Plutarco Elías Calles, que fue uno de los presidentes eh, del país, que tuvo mucha influencia en estos años. El famoso maximato, ahorita platicaré un poco más de él, que abarca otros tres periodos presidenciales. Ya con el Lázaro Cárdenas, a partir del año 34, pues empieza un poco como la reconstrucción. eh, y empieza un poco allá a levantarse lo que serían los otros 40 años, ¿no? La etapa conocida del 1940 a 1980 se conoce como la etapa del milagro mexicano, ¿no? Una época de mucho auge que, bueno, veremos en próximos temas. Pero realmente se sientan las bases a partir de estos años y con Lázaro Cárdenas, porque, bueno, se viene también todo lo que es el, el, lo del petróleo, que, bueno, se expropia y empieza un periodo de auge para México. Bueno, eh, entonces, bueno, a partir de los 30, 34, por ahí, empezamos a recuperarnos económicamente. Obviamente el tema de la nacionalización del petróleo para 1938 es muy importante porque es como el parteaguas para la recuperación económica mexicana, ¿sí? Y eso se ve, por ejemplo, en el tema del Producto Interno Bruto, ¿no? De 1930 a 1940. Se ve un aumento en el Producto Interno Bruto. De esta década, perdón, de este periodo de 40 años, por decirlo así, el mejor es a partir del año 33, 34 hasta el 40, ¿no? Eh, debe de entenderse también que siempre el tema industrial, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de las manufactureras, en el tema también de la industria petrolera, eh, al haber un cambio productivo en las ciudades, eso favorece la recuperación económica. Lo vamos a ver ahorita más adelante en unas tablas, como la participación de los diferentes sectores económicos en el Producto Interno Bruto marcaron también digamos, bueno, obviamente el periodo, pero marcaron a nivel ciudades su desarrollo y o crecimiento, ¿no? Bueno, este cuadro que ustedes tienen ahí también en su libro nos da más o menos un panorama. Vean, por ejemplo, en esta parte, ¿no? De 1940, perdón, 1900 hasta 1940. Aquí estos son los, digamos, millones de pesos, ¿sí? Esto multiplíquenlo, pónganle ahí tres ceros más, ¿no? De todo el Producto Interno Bruto de esos años. Obviamente de 1900 a 1940 el Producto Interno Bruto se duplica, pero eso es por lógica consecuencia del crecimiento de las ciudades y el mismo crecimiento y desarrollo económico. Sin embargo, vean, por ejemplo, en el tema agrícola, ¿no? Para 1900, eh, de 32 millones, ¿no? 32 millones, casi 33 millones de valores absolutos del Producto Interno Bruto, 8 y medio, ¿sí? Eran agrícolas. Pero 40 años después, cuando el Producto Interno Bruto sube a 49 millones, digamos, el sector agrícola, si bien subió, no subió en la misma proporción. Eso es lo que decíamos hace rato, ¿no? Que el tema agrícola fue perdiendo, digamos, fuerza, ¿no?
modelo agroexportador, y el tema agrícola fue perdiendo fuerza. Y en mucho tuvo que ver, por supuesto, todos estos movimientos revolucionarios, ¿no? Porque al haber guerra, al haber nadie cultivaba, empezó a haber hambre, eran épocas de epidemias, ¿no? Entonces fue muy difícil todo esto, ¿no? Miren, posiblemente para 1921 bajó a la mitad todo el tema del digamos en 10 años, ¿no? De 1910, bueno, 1910 a 1921, en 10 11 años, se cayó completamente el tema agrícola, ¿no? Pero veamos, por ejemplo, los otros sectores. Veamos, por ejemplo, el tema manufactura, ¿no? Para 1940, ¿sí? Que está duplicado el Producto Interno Bruto, ¿sí? Eh, digamos, eh, triplicó la proporción o la participación de lo que era para 1900 a 1940, triplicó o cuadruplicó su participación el tema manufacturero, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del tema agricultura, ¿no? Entonces, ahí vemos, mismo caso, por ejemplo, el comercio, en 40 años se duplica, el tema del transporte, por supuesto, con el tema ferroviario, aumentó muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante mencionarlo porque es el comportamiento económico de esos años, ¿no? Para que entendamos cómo fueron las ciudades también moldeando su esquema de crecimiento. Bueno, ese tema económico de las primeras décadas de este siglo XX, ¿sí? Hemos platicado de que, bueno, pues se da una serie de movimientos armados. eh, Vean, por ejemplo, ¿no? El, en el tema revolucionario, para 1911, pues aparentemente la revolución o cambio de régimen, porque realmente lo que originalmente se pensó como revolución era un cambio de régimen al derrocar prácticamente a Porfirio Díaz, y que en el año de 1911 Porfirio Díaz presenta su renuncia ante el Congreso y parte exiliado, ¿no? Francisco I. Madero designa o se designa un un presidente interino, Francisco León de la Barra, ¿sí? Y luego al celebrarse elecciones, Francisco I. Madero es electo, ¿no? En el periodo de 1911, pero solamente estuvo 2 años, de 1911 a 1913. ¿Por qué? Porque aparentemente ahí debería de haber terminado la revolución. Si somos en estricto sentido hablando del tema democrático, ¿sí? Ahí se debió de haber acabado la revolución. Sin embargo, lo que decíamos, ¿no? Fue una época convulsa, entonces se da la famosa decena trágica con la traición y golpe de estado de Victoriano Huerta, lo recordarán en sus clases de historia, ¿sí? Eh, y justamente en esta época, pues bueno, asesinan a Madero, a su hermano también, Gustavo Madero, también lo asesinan. Y Victoriano Huerta toma el poder. Pero entonces se da una serie de movimientos convulsos, ¿no? En donde pues hay gente que no está convencida de esta toma del poder tan traicionera y artera. Entonces, eh, pues se unen, ¿no? Eh, Venustiano Carranza, eh, inclusive Álvaro Obregón, ¿sí? Pero luego después, y también se luchan ahí de repente eh,
igual Pancho Villa, ¿no? Muy famosa e icónica su toma de Zacatecas, ¿no? Para derrocar después a Victoriano Huerta, ¿no? Pero después de todo esto hay una serie otra vez de traiciones y de inconformidades políticas, ¿no? En el año de 1920 matan a Venustiano Carranza, Álvaro Obregón toma el poder, ¿no? Eh, después, después de que Álvaro Obregón toma el poder y después es asesinado, llega al poder Plutarco Elias Calles, ¿no? Que comentábamos hace rato, Plutarco Elias Calles, eh, masón de, digamos, no sé, como dicen, masón grado 33, que es él como presidente, eh, que inclusive está marcado ahí en las biografías de él, tenía ahí una ideología inclusive esotérica o esoterista, ¿no? Ustedes lo pueden consultar ahí en el internet. Él era completamente anticlerical, ¿no? Y él origina otro movimiento y otra revolución dentro del país, ¿no? Por su naturaleza anticlerical, ¿no? Ustedes deben de saber que la masonería es completamente anticlerical, ¿no? Y se dio completamente una persecución religiosa, ¿no? Y justamente en esta época, pues se da la famosa ley Calles, se cierran los templos y los cristianos de la época toman las armas, ¿no? Y se da una revolución, podríamos decirlo, otro escenario de la revolución, ¿no? De 1926 más o menos, 1929 por ahí, ¿no? O a 28, no tengo muy bien ahorita la fecha. Con la curiosidad de que los cristeros iban a ganar la guerra, ¿no? Iban a deponer, iban a derrocar prácticamente también a Plutarco Elias Calles, pero sin embargo, eh, supuestamente bajo bueno, lo que dice la historia es que el Papa, no recuerdo qué Papa sería, pero fue mal informado y el Papa ordena que, que este movimiento cristero sea, bueno, que se depongan las armas, ¿no? Entonces, también por injerencia de los Estados Unidos, por supuesto, y también, bueno, pues se da una firma de alguna manera ahí para entre los líderes con el gobierno para deponer las armas, pero lo que no se sabe o lo que no se habla mucho es de que cuando los cristeros deponían las armas, ¿no? Eh, con las mismas armas que entregaban, pues con esas armas los asesinaban, ¿no? Entonces, todo esto se da en este periodo, ¿sí? Desde 1924, cuando toma el poder Plutarco Elias Calles, después de Álvaro Obregón, y después de él se suceden tres presidentes, ¿no? Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, a quien Plutarco Elias Calles los manejaba en las sombras, ¿no? Ese periodo se conoce como el Maximato, ¿no? Desde 1928 a 1934, ¿no? En los periodos de estos tres presidentes. ¿Qué pasa en este periodo? ¿Qué pasan en estos años a nivel ciudades? Vean, por ejemplo, que de 1900, en el año de 1900, que tiene 13.6 millones de habitantes en México, una población total, el país, ¿sí? Vivía solamente en 33 ciudades, ¿sí? 18, ojo, 18 de las cuales eran solamente, o nuevamente nada más 18 eran arriba
de los 15.000 habitantes. Y solamente de estos 13.6 millones, 1.4 millones vivían en ciudades. Por lo tanto, estamos hablando de un grado de urbanización del 10.6%. Recordando este concepto de grado de urbanización es el porcentaje de gente de la población total que vive en ciudades. Es decir, que aquí había un poco menos del 90% que vivía en el campo. Entonces, hablamos de que solamente el 10.6% es urbano, se vivía en ciudades. Entonces, estamos hablando de un país completamente rural, ¿no? De 1900 a 1910, antes de iniciar la Revolución Mexicana, pues hay un aumento de la población moderado de 1.5 millones. El grado de urbanización también es muy moderado. ¿Por qué? Porque de 1900 que teníamos 10.6, en 10 años solamente subimos 1.2%, o sea, llegamos al 11.8%. Y finalizamos la década con 36 ciudades, ¿sí? Con 36 ciudades. ¿Qué pasa en el periodo de la revolución, en el periodo más fuerte de la revolución? De 1910 a 1921. ¿Por qué digo el periodo más fuerte? Porque aquí es donde se da el derrocamiento de Porfirio Díaz, se da el evento bueno, toma el poder, como dijimos, toma el poder Madero, lo traiciona Victoriano Huerta, le da golpe de estado, lo asesina, sube al poder, pero luego lo deponen, o sea, logran derrocarlo, sube al poder Venustiano Carranza, pero luego Venustiano Carranza se enemista con Álvaro Obregón, con Porfirio, perdón, con Pancho Villa, eh, y allá por el norte, lanzan el famoso plan de Agua Prieta para desconocer a Venustiano Carranza. Y todo esto termina en 1920 con el asesinato de Venustiano Carranza ahí en Puebla, ¿no? Entonces, no termina ahí el tema de la revolución, pero es una parte muy, muy, muy fuerte porque ahí ya para 1921 ya Álvaro Obregón era presidente. Después de que asesinan a Venustiano Carranza. En este periodo de 10-11 años, ¿sí? Donde hay todos estos movimientos convulsos de México, la población desciende 825,000 personas, ¿sí? Pues por la guerra, por los asesinatos, por epidemia. Pues aquí a la mitad fue la gripe española, ¿no? Y hay un dato muy interesante, ¿no? Si bien la población total desciende en 825,000 personas, el dato interesante, tal vez contradictorio, es que la población urbana creció en 317,000 y el grado de urbanización creció de que en 1910 era el 11.8%, sube a 14.6%. O sea, tiene una participación o digamos, significativa porcentualmente hablando, que la década anterior. O sea, de 1900 a 1910 solamente hubo cerca de un 1.2, algo así, en grado de urbanización que subió, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, de 1910 a 1921, en la siguiente década, subió el grado de urbanización, ¿no? Subió casi un 3% más o menos, un poquito menos del 3%, ¿no? Pero ¿por qué se da eso? Bueno, pues porque también, como gran parte de la población que muere era del campo, ¿sí? Entonces, no es necesariamente que las ciudades hayan crecido mucho,
Más bien, la población del campo descendió. Entonces, eso nos da un dato engañoso de que las ciudades habían crecido, o bueno, cualquiera diría es que las ciudades crecieron. No es tanto así, más bien fue porque, digamos, en ese periodo la población rural desciende y en las ciudades, pues por una lógica consecuencia del tiempo, pues fue creciendo, sí, lento, pero como en el campo decreció la población, el porcentaje de personas que vivían en ciudades, digamos, fue un poco más significativo, ¿no? Más bien eso fue lo que ha sucedido. Eh, para la década siguiente ya comentamos la década de los 20, eh, se da, siguen los movimientos armados completamente, porque sigue el tema, el tema revolucionario, ¿sí? Y se da lo que se conoce como la guerra cristera que ya comentamos, ¿no? Ese es todo un tema, ¿eh? Ojalá, digo, platicar de todos estos movimientos políticos, eh, sociopolíticos que se dieron en esta época, es todo un tema muy, muy interesante que no está, no lo podemos tocar de manera tan profunda en esta clase, pero sí es importante que ustedes lo puedan retomar si les interesa, ¿no? Porque lo comento, porque no podemos hablar de los datos poblacionales eh, solamente, solamente o fríos, ¿no? Tenemos que entender los datos urbanos, los datos de migración, los datos del crecimiento del desarrollo urbano, todo esto, a la luz de lo que pasó en la sociedad, de los movimientos sociopolíticos, ¿no? Eh, Vean, por ejemplo, ¿no? En esta década de los 20 se da una población de bueno, este, un aumento de la población de 16, perdón, de 14.6 a 16.6 millones, o sea, 2 millones, ¿no? La población urbana sube, sí, eh, de 2.1 millones a 2.9 y llegamos para 1930 a 45 localidades urbanas. Nuestro grado de urbanización que teníamos del 14 y cacho más o menos la década anterior, sube a un 17.5% y la tasa de urbanización, recordemos también el concepto de tasa de urbanización, ¿qué significa ese porcentaje de 2.1? Es lo que es el porcentaje de lo que crece en las ciudades, ¿sí? Grado de urbanización, recordamos, es el porcentaje de personas de la población total que vive en las ciudades. Y eso nos denota un porcentaje, pero de la población total que vive en ciudad. Y el grado y la tasa de urbanización es un porcentaje de lo que va creciendo anualmente las ciudades. Aquí en este caso, en esta década de los 20, se da un fenómeno de migración del campo a la ciudad. Por eso se eleva la tasa de urbanización en 2.1%, ¿no? Eh, Se comenta que aquí las ciudades más importantes que tienen mayor crecimiento en este periodo es Ciudad Juárez, ciudad fronteriza, ¿sí? Tampico, Monterrey y Ciudad de México, ¿no? Para este caso, la ciudad fronteriza, o sea, hablamos de ciudad fronteriza, una ciudad impulsada por la industria petrolera y ciudades importantes ya desde la época Monterrey y Ciudad de México, ¿no? Vean, por ejemplo, esta tabla que nos da, es muy, muy interesante porque nos da por década, ¿no? El, la población total, ¿no? Aquí acuérdense nada más, aumentenle tres ceros, ¿no? Población total para 1900, 13 millones, ¿no?
De la población urbana, de esos 13 millones, solamente 1.400.000 es urbana, ¿no? Eso nos da que un 10.6% de grado de urbanización, que es poco, ¿no? Veamos para 1940, el grado de urbanización con el que se termina este periodo es de el 20%, o sea, por decirlo así, uno de cada 5 mexicanos vivía ya en ciudades, ¿no? Para finalizar el periodo, para 1940, ¿no? Para 1920 o 21, ¿sí? Seremos solamente el 14.6%, ¿no? Vean el sistema urbano nacional. eh, para 1900 es de 33 ciudades. Y aquí está, digamos, explicado por rango, ¿no? Algunas ciudades pequeñas, algunas ciudades medianas, ¿no? Vean, por ejemplo, ya para 1940 tenemos 55 ciudades. O sea, realmente en 40 años eh, fue un crecimiento lento, fue un desarrollo poblacional también lento, obviamente por todo este tema convulso de guerras, revoluciones, todo lo que sufrió México, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque de 33 ciudades en 1900 solamente a 55. Estamos hablando de 15 ciudades más, solamente. En 40 años es muy poco, ¿no? Es muy poco, es un avance lento, ¿no? Eh, Grado de urbanización solamente se duplicó en 40 años. Es decir, seguía habiendo mucho atraso en cuanto a las condiciones y la gente seguía viviendo en campo, ¿no? Seguía viviendo en el campo. Vamos a ver. ¿Qué pasa ya para la época de la década, la última década de este periodo, la década de los 30? ¿Sí? Dice aquí engranaje urbano en movimiento. O sea, del periodo, lo más importante en materia económica, de recuperación, en materia poblacional, en materia de crecimiento de las ciudades, ¿sí? Se da justo en esta última década, ¿no? Las tasas de urbanización, bueno, pues siguen siendo algo bajas, pero la población ya se eleva casi un 2% anual, ¿sí? El grado de urbanización, perdón, me regresé. El grado de urbanización llega al 20%, como lo comentamos hace rato, o sea, duplica la participación de personas que viven en ciudades de lo que había sido 40 años antes, ¿sí? Aun cuando la tasa de urbanización baja un poco en este último periodo, ¿sí? El sistema urbano llega a 55 ciudades. En estos últimos 10 años del periodo, las ciudades más interesantes en su dinámica son Villahermosa, Tabasco, ¿sí? Que tiene casi un 5% de crecimiento anual, obviamente por el tema petrolero, ¿sí? Torreón, el 4.3% y Orizaba, ¿no? Ya lo comentamos hace rato, al final de este periodo de 1940, uno de cada 5 habitantes vivía en ciudades. O sea, es decir, tenemos ahí un 20% de grado de urbanización. Ok. En materia de la jerarquía urbana, ¿qué significa jerarquía urbana? Nosotros sabemos que el sistema urbano está, está compuesto por el número de ciudades de un país, para el caso de México, para fin de este periodo de 1900 a 1940, estamos hablando de 55 ciudades que
que concluyó este periodo con ese número de ciudades. Pero esa ciudad, obviamente, la jerarquía se refiere a un sistema de ciudades, no un sistema urbano, sino un sistema de ciudades. Es decir, que en un sistema de ciudades hay puntos de mayor atracción que otros, ¿sí? Eh, y se empieza a ver las ciudades más importantes, por supuesto, la Ciudad de México, ¿sí? La ciudad de León, de Guadalajara, San Luis Potosí, ¿no? Vean, por ejemplo, este mapa, ¿no? Para el año de 1900, solamente habían algunas pocas ciudades eh, de más de 15.000 habitantes, por ejemplo, ¿no? O sea, habían muy pocas ciudades. Vean, bueno, antes de ver esta tabla, quisiera que viéramos este otro mapa, donde se observa cómo terminamos el periodo, ¿no? Ya se suman, por ejemplo, Tampico, Torreón, Chihuahua, Veracruz, Orizaba, Mérida, ¿no? Me regreso un poco para acá. Bueno, aquí hay otro concepto que se une al concepto que teníamos hace rato, a los que ya explicamos, ¿no? Grado de urbanización, tasa de urbanización. Y aquí hay otro concepto que se llama el índice de primacía. ¿Qué son los índices de primacía en materia urbana? Bueno, los índices de primacía se refieren a las características regionales de una ciudad, de dos o más ciudades, ¿no? Esta tabla nos resume, por ejemplo, la relación que tiene la Ciudad de México con otras ciudades en materia poblacional y en materia de alguna manera, lo que implica su digamos, su jerarquía sobre las demás. Por ejemplo, esta que dice aquí, de dos ciudades, se refiere a la población de la Ciudad de México, ¿sí? Dividida entre la de Guadalajara. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que si nosotros dividimos esa población, ¿no? Eh, aquí no llegamos a 4, ¿no? 3.42, que significa que la Ciudad de México es más de 3 veces grande que Guadalajara y nos da una relación, eh, por ejemplo, de la Ciudad de México con esa ciudad en el tiempo. Miren, por ejemplo, en 1900, para 1900, si nos relacionamos Ciudad de México con Guadalajara, solamente era 3.4 veces más grande la capital que esta ciudad. Si hablamos a fin de periodo, la Ciudad de México tiene una primacía mayor que Guadalajara porque creció más. Vean, este 6.4% lo que significa es que la Ciudad de México es 6 veces mayor que la Ciudad de Guadalajara en cuestión de población, ¿no? Y así cada una por ejemplo, aquí en el caso 2 se habla de la población de México dividida entre la suma de Guadalajara, Monterrey y Puebla. O sea, aquí hablamos de Ciudad de México y otras 3 ciudades. Aquí, uniendo las poblaciones de estas 3 ciudades, ¿sí? La Ciudad de México duplica, digamos, ¿no? La población, casi duplica la población. O sea, es una vez eh, más que la población de esas 3 ciudades. Bueno, vamos a ver, sigamos avanzando. Ya para terminar esta parte, y es algo muy, muy importante de establecer con mucho cuidado, y es algo de lo que ustedes tienen que tener mucho énfasis, es qué pasa en materia de políticas o intervención del Estado para con el tema territorial,
A ver, explico un poco. El gobierno o el Estado, dependiendo de la política o leyes que se emitan, favorecen o detienen el crecimiento de lo que pasa en el territorio, en las ciudades, etcétera. ¿Sí? Esa es una parte que tenemos que analizar. Ya vimos, ¿sí? Eh, una parte económica, qué pasó en materia económica en este periodo de 40 años, que por supuesto tiene que, eso impacta en el tema demográfico, ¿sí? Ya vimos cómo se fue, ahí en las tablas está explicado, se ve muy bien cómo fue subiendo en el tiempo, digamos, poblacionalmente el país. Ya vimos que eso también originó que se subiera de 33 o de 35 a 55 ciudades, ¿sí? En el periodo. Pero ¿cuáles fueron digamos, al margen de todo esto? ¿Cómo es o cuáles son las características eh, que dieron pie a ello? Y que además dieron pie para los años siguientes. Vamos a ver. Entre el año de 1915 y 1940 se da una serie de políticas con impactos territoriales. ¿A qué se refiere eso? Vamos a ver. 1917 es el año en que se da la Constitución, ¿sí? Eh, Se dice que la Constitución de 1917 plantea, planteó una mayor intervención del gobierno en la conducción del desarrollo económico. ¿Por qué? Porque anteriormente, bueno, estaba, digamos, más suelto el tema del libre mercado, ¿no? Con Porfirio Díaz había el tema capitalista era más libre. A partir de 1917 eh, hay una mayor intervención del gobierno planteada en la Constitución de 1917. Eso obviamente impacta en el tema territorial. Vamos a ver. Derivado de digamos, 1915, todavía no termina la época de la revolución. Eh, digamos, no termina el periodo armado, quiero decir, el periodo armado. Pero si recordamos, o si nosotros recordamos eh, los motivos originales del movimiento armado de la revolución, es en gran medida por el tema del campo. Las desigualdades económicas, si bien es cierto, en el periodo de Porfirio Díaz hubo un desarrollo económico general del país, la desigualdad social del campo era muy, muy alta, ¿sí? Eso que nos dicta, o eso que nos dice, que bueno, recuerden ustedes, ¿sí? Que, que para este periodo, ¿sí? Para este periodo eh, había las famosas haciendas que congregaban a todos los peones y todos eh, esta desigualdad social tremenda, casi casi como de esclavo, ¿no? Casi casi como de esclavismo. Entonces, eh, una de las motivaciones de la revolución, que en teoría se logra al derrocar a Porfirio Díaz, y que para 1915, ¿sí? Con Venustiano Carranza, que fue presidente para la época, se incorpora esta famosa ley de la reforma agraria, que en gran medida se tiene que ver con todo el reparto de tierras, ¿no? De lo que fueron las grandes haciendas. Recuerden ustedes también que derivado de estas leyes de reforma agraria es que se crean los famosos ejidos, ¿sí? Que a la fecha han incidido de manera
muy importante para el desarrollo o freno del crecimiento urbano, ¿no? Bueno, entonces podemos decir que la primera política de incidencia en la organización del espacio es la incorporación de la ley de la reforma agraria para 1915, ¿sí? Esto aunado a la Constitución de 1917, pues, pues bueno, da pie a lo que sucedería después. Derivado de todo esto, en el periodo de 23 a 40 se establecieron colonias agrícolas, ya que, y esto, varias de estas colonias a la fecha siguen siendo, bueno, digamos que a la postre derivaron en el desarrollo económico y urbano de diferentes regiones. Por ejemplo, Ciudad Delicias, esto es en Chihuahua, ¿sí? En La Laguna, ya en Torreón, ¿no? Que fueron estas regiones surgieron a raíz de este desarrollo de colonias agrícolas, ¿no? Otro punto importante es la aprobación del primer plan sexenal del 34 al 40. Ya en 1934 estamos hablando de Lázaro Cárdenas, ¿no? En 1934 fue el periodo de recuperación económica, ¿no? Se establece un control gubernamental del subsuelo y recursos naturales como asunto de interés nacional. Esto ¿a qué se refiere? Ustedes recordarán que todo lo que hay en el subsuelo, no, si abajo de nuestra casa hay algo, vamos a pensar que hubiese petróleo, eso no es de nosotros, eso es del país. Entonces, y a raíz de esta época se establece este control, ¿no? Y lo que es las aguas nacionales, todo lo que son los recursos del subsuelo, ya no es de un particular en específico, sino es de la nación. Para esta época en el plan sexenal también se plantea la industrialización del país. Esto, esto es muy importante porque marca el inicio de un proteccionismo económico, ¿sí? Eh, en el periodo que sigue, que es de 1940 a 1980, conocido como el famoso milagro mexicano, es marcado muy particularmente por esta política económica llamada sustitución de importaciones. Y esto no se puede lograr a menos que haya una fuerte industrialización. ¿A qué se refiere la sustitución de importaciones? Pues se refiere particularmente a que si yo estoy importando un bien que necesito para vivir, ¿por qué lo importo? Porque aquí no se hace. Entonces se plantea industrializar de tal manera que los insumos que antes importaba ya los podamos hacer en el país, ¿sí? Esto se entiende como un proceso también de proteccionismo económico. ¿Por qué? Porque si yo también pongo aranceles, ¿no? A todas las importaciones, eh, a veces la gente prefiere comprar lo nacional a comprar lo que es importado a un costo más alto. Entonces, esto se plantea a raíz de este plan sexenal, ¿no? Por supuesto que con este plan sexenal se empieza a hacer el planteamiento de nuevos centros industriales y a raíz de 1933 y 1934 se da el tema de la Comisión Federal de Electricidad, se establecen las bases de lo que sería después de Petróleos Mexicanos con el establecimiento de Petróleos de México, Petromex, las líneas férreas y culmina digamos este periodo de estos últimos 6 años, de 34 a 40, con el famoso evento del 18 de marzo, ¿no? De 1938, que es la expropiación de las compañías petroleras. Aquí como a manera de recordatorio, ustedes deben de recordar cuál es el escenario, ¿no? El petróleo
era explotado por compañías norteamericanas principalmente, inglesas y de otros países, ¿no? Sin embargo, hay una serie de conflictos laborales con todos los empleados, ¿no? Entonces hay una serie de situaciones que se dan en la Suprema Corte para que estas compañías petroleras puedan subir el sueldo y dar prestaciones a todos estos empleados. Eh, las compañías extranjeras no hacen caso omiso de este tema y orillan, en este caso el presidente Lázaro Cárdenas, a decretar, derivado de esta situación y del incumplimiento de los fallos de la Suprema Corte del país, orilla a que se haga una expropiación. ¿Y qué es una expropiación? Debo de explicarlo porque más adelante viene un poquito de esto, porque también las expropiaciones son fundamentales para a veces para el desarrollo de los bienes para utilidad pública. Una expropiación es un proceso legal que se da para que algo que es de un particular, ya llámese una industria o puede ser una porción de terreno o algo que tenga, o puede ser un comercio inclusive, no sé, eh, el país lo toma o se lo, podríamos decirlo, no quiero decirlo, se lo quita, pero lo adquiere, ¿sí? Para que ya no lo siga administrando o sea propiedad de ese particular. En este caso, las compañías petroleras, ¿sí? Que eran maquinaria, toda la tecnología que se tenía para la explotación, pues lo manejaban y eran de las compañías petroleras. No quiere decir que se las quiten arbitrariamente, sino quiere decir que el gobierno va a indemnizar, ¿sí? Por el costo de lo que de esta maquinaria, si hablamos de las compañías petroleras, de toda la tecnología, plataformas, todo eso que existía, ¿sí? Y que ahora, bueno, se le paga, como decirle, ten lo que te cuesta tu tecnología, ten, ahora yo lo voy a administrar, ¿no? Ahora va a ser mío, va a ser del país. Eso significa una expropiación para bien público. Uno de los casos muy particulares que me gustaría, por ejemplo, platicarles es, por ejemplo, aquí Avenida Las Torres. Todo el mundo conoce Avenida Las Torres aquí en Toluca y que es por donde se está atravesando el tren urbano, ¿no? Ustedes deben de saber que hay un decreto de expropiación de 1943, sí me parece que es 1943, en el cual eh, se expropia en, para fines de beneficio público o de uso público una franja de 70 metros de ancho, ¿sí? Que mide las torres de ancho, por cualquier cantidad de kilómetros, no sé, 100 kilómetros, una cosa así, en favor de la Comisión Federal, es decir, que toda esta franja se utiliza, el fin de la expropiación era que la Comisión Federal de Electricidad colocara las líneas de alta tensión. Por eso se llama Las Torres, ¿no? La vialidad de Las Torres. ¿Y qué sucede sobre ese gran franja de 70 metros por X número de kilómetros? Pues nada, que ahí atravesaba ejidos, milpas, predios particulares y todo lo que iba atravesando, el gobierno tuvo que pagar la indemnización correspondiente. Eso es una expropiación, ¿no? Bueno, eh, en este en este último, en este último
en esta última etapa de este periodo, se da también algunos instrumentos legales que son fundamentales para incidir en el desarrollo urbano. Por ejemplo, el artículo 27 de la Constitución, ¿sí? Que trata de la función de la propiedad privada. El artículo 121 sobre los bienes muebles y bienes inmuebles. El artículo 115 en materia de atribuciones municipales, ¿no? El artículo 115 le da autonomía al municipio, por ejemplo, ¿no? Para poder decidir sobre su hacienda, sobre sus finanzas y en materia territorial, por supuesto, ¿no? Algunas leyes son promulgadas, por ejemplo, la Ley Federal de Expropiación, que es lo que comentábamos, ¿no? Bajo estas leyes, bueno, tiene que haber un marco jurídico para poder expropiar, ¿no? Entonces, en esta etapa, se da esta Ley Federal de Expropiación. Y esta Ley Federal de Expropiación es importantísima porque nos da la certeza legal para poder realizar lo que pasó, por ejemplo, con lo que pasó en las torres, ¿no? Que hubo un decreto de expropiación en 1943 en favor del desarrollo de las vías de energía eléctrica de alta tensión, cosa que no hubiera podido existir de no existir estas leyes, ¿no? Luego se crea el Banco Nacional Hipotecario y Urbano en 1933, que da pie también para todo el desarrollo de infraestructura, inclusive de carreteras, ¿no? Bueno, aquí se repitió lo del artículo 115. Y a nivel local, estatal y municipal, se dan, principalmente a nivel municipal, los establecimientos de los bandos de policía y buen gobierno. Ya no se llaman así, ahora se llaman bandos municipales. ¿Y qué es un bando municipal? Pues bueno, es un documento que ahora se promulga cada 5 de febrero, ¿sí? En nuestros municipios, donde se establece la organización territorial, por un lado, ¿sí? La demarcación del municipio y toda la política económica, bueno, toda la forma de administración, ¿no? Comercial, económica, de policía, por eso se llamaba de policía de buen gobierno, ¿sí? De el municipio. Ya ahora ya se le quitó eso de bando de policía, ya nada más es el bando municipal y punto. Se da a nivel de planeación urbana los primeros planos reguladores urbanos, que son, digamos, los antecedentes de lo que ahora conocemos como los planes de desarrollo urbano, ¿no? Y bueno, a grosso modo, este es digamos, en materia urbana, lo que pasa en este periodo, de 1900 a 1940. Eh, ya nada más para redondear las ideas, tenemos que entender primero que el desarrollo urbano de México, bueno, de cualquier lugar, pero de México, hablando de México, está marcado por diferentes situaciones. Punto número uno, en materia económica, ¿sí? O sea, son diversas variables, ¿no? Las que entran en juego. Variables económicas, ya analizamos el tema económico. Obviamente el tema sociopolítico, porque va de la mano, ¿no? Aquí en este periodo pasó cualquier cantidad de cosas, ¿no? Aquí en México, ¿no? Desde guerras revolucionarias a guerras cristeras, hasta traiciones, hasta epidemias. O sea, todo eso incide en el tema económico, en el tema demográfico, ¿no? Y las variables como lo que ya dijimos, ¿no? Los grados de urbanización, tasa de urbanización, los índices de primacía de una ciudad con otra para ir creciendo en el tiempo de X número de ciudades a otro X número de ciudades, como el porcentaje de población total se puede dividir en población urbana y población rural, y eso nos da un grado de urbanización.
Y el grado de urbanización nos dice qué tan rural o qué tan urbano es un país, ¿no? Este periodo lo terminamos con solamente un 20% de grado de urbanización. Solamente una persona de 5 vivía en alguna ciudad, ¿no? También tenemos que ver otra variable del análisis, es esta, cómo, digamos, las políticas territoriales o leyes que se están, digamos, promulgando, ¿sí? Em, Cómo estas leyes se impactan para favorecer o disminuir digamos, o retrasar el desarrollo urbano de un país o de una región, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que existir un marco legal y jurídico para que se den, para que haya un pie a las expropiaciones, para que haya pie a un desarrollo y un crecimiento urbano, para que haya pie a el desarrollo carretero, para que haya pie a un crecimiento y asentamiento poblacional. Perdón. Em, pues bueno, hasta aquí entonces, digamos, es este periodo de 1900 a 1940. Les voy a pedir, bueno, vamos a ver, ojalá que me dé tiempo para que el viernes suba otro video. Nuevamente me disculpo de mandarlo hasta ahorita porque, este, les digo, tuve algunos problemas aquí técnicos. No me dejaba, requirió actualización la computadora, bueno, diferentes cosas. Eh, por ahí les voy a mandar una tarea en el WhatsApp. Pues estamos en contacto, chicos. Seguimos avanzando. No olviden hacer algún comentario en este video para que podamos seguir avanzando y yo sepa quiénes de ustedes están atendiendo. Les pido también, de la misma manera que si quieren abundar o en algún tema en particular, bueno, se puede, por supuesto. Pueden ustedes comentarlo y lo podemos retomar en otros videos más adelante. Al momento ignoro, por ejemplo, si el semestre lo vamos a terminar en línea o vamos a regresar. Estaremos atentos a las indicaciones de nuestras autoridades. Entre tanto, bueno, pues seguimos avanzando, muchachos. Les deseo que sigan estando bien, que nos reencontremos bien, de salud todos, cada uno de ustedes y sus familias. Eh, Échenle muchas ganas, no se nos depriman, no se me depriman. Eh, Aunque sea, sálganse a la azotea a tomar el aire, ¿verdad? Porque yo estoy haciendo lo mismo. Estoy subiendo a la azotea a tomar el aire. Y pues bueno, muchas ganas, chicos. Nos, nos vemos pronto. Los leo, ¿eh?